¿Cuántos hacemos ejercicio real? Vean, hacemos muy poquito. ¿Cuántos de sus pacientes realmente hacen ejercicio? O sea, que sean constantes. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pasa algo que se llama edema, edema tisular. Entonces, lo primero que hay que hacer es drenarlo, porque si no lo drenamos, ese edema tisular, lo que va a hacer es una dilución de nuestras peptonas. Hace rato explicaba que si ponemos una cucharada de azúcar en un vaso con agua, vamos a tener una concentración. Si yo agrego más agua, voy a diluir esa concentración y entonces va a ser menos concentrado. Si se dan cuenta, lo que está haciendo Rebe es hacer un drenaje linfático rapidísimo hacia los ganglios más grandes, los ganglios linfáticos. Esto se hace cuando no tenemos algún dispositivo como los EMS. Y hace rato me preguntaron algo muy importante. ¿Se puede aplicar aparatología? No. No. Si tienen ultrasonido es lo único que se puede aplicar. Nada más. Radiofrecuencia no, genera vasodilatación, me va a deshidratar el tejido. Yo necesito que el tejido esté hidratado. Recuerden el ciclo de Cori. Hay que regresar a nuestras clases de fisiología y de anatomía. Ciclo de Cori. Sustrato, ¿qué es? Glucosa o ácido pirúvico. ¿Vale? Y entonces entra la glucosa, se combina con moléculas de agua y empieza el ciclo hasta sacar lo que es el ácido láctico, que por eso duele el músculo. Lo que está haciendo Rebe es ayudar a mejorar lo que es la circulación. De hecho, siempre que hagan este tipo de tratamientos van a notar que el glúteo empieza a descender. Lo estamos desinflamando. ¿Sale? Eso es importante. ¿Qué recomiendan los cirujanos plásticos después de cualquier tratamiento de liposucción o abdominoplastia? Drenajes linfáticos. Vamos a desinflamar. Vean cómo empieza a bajar el glúteo. De hecho, vean su línea interglútea, cómo se ve diferente. Ahorita que le hagan un poquito de zoom, eso. Vean cómo la línea interglútea, perdón si me pongo enfrente, pero vean cómo esta parte de aquí va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque estamos drenando. Estamos activando también el sistema circulatorio. Esto lo pueden hacer ustedes. Yo honestamente a veces lo hace Rebe o a veces yo pongo EMS o TEMS, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque nos ayuda a drenar. La emisión, ¿qué hace? Vasodilatar. Acuérdense que hace una repolarización, los vasos sanguíneos empiezan a dilatar y por lo tanto vamos a empezar a drenar. ¿Cuánto tiempo se hace esto? Yo recomiendo de 15 a 20 minutos por glúteo para que realmente haya un drenado efectivo. De hecho, ustedes, si hacen un drenado linfático efectivo, tiene que ser mínimo de 30 a 45 minutos para que sea efectivo. Porque acuérdense que los ganglios se saturan y después ya no hay un drenaje linfático. Después, creo que no trajimos plumoncito, ¿verdad? No se preocupe. Voy a sacar un plumoncito de piel para empezar a marcar cómo vamos a aplicar en las diferentes técnicas. Esto es importante, todo va en contra de gravedad, ¿sale? Esto es importantísimo. ¿Cuáles son los ganglios más grandes del cuerpo donde se tiene que drenar? En la parte inferior. Inguinales, pero resulta ser que el glúteo está atrás. Y entonces si hacemos esto, nos vamos a tardar mucho. Fosa poplitea o popliteos. ¿Y cuáles otros? Estos son muy pequeños, por lo tanto no se tocan. ¿Cuáles otros? ¿Qué es la principal efecto secundario que se da en una inyección? Porque sí hay efectos secundarios en una simple inyección. Los glúteos mayores. Acuérdense que aquí tenemos ganglios linfáticos, ¿sale? Vamos a empezar con la técnica Butterfly. Primero hay que marcar la línea interglútea. ¿Por qué se llama interglútea? Que es esta de acá. Para delimitar hasta dónde va a llegar nuestro glúteo y saber cómo vamos a hacer este levantamiento. Posteriormente, hay que delimitar nuestro polo inferior o la línea subglútea. Y por último, hay que delimitar, es por el aceite, nuestro polo superior.
nuestro polo superior, ¿sale? Esto es interesante porque, como ya les dije, recordando la anatomía, si yo siguiera la anatomía, toda esta parte de aquí es el músculo glúteo mayor. Esta parte de acá es mi músculo piriforme. Esta parte de acá es mi músculo minor. Y esta parte sota de acá, más profundo, es mi glúteo medio. Esto es imperativo. Viendo hacia la paciente, ¿qué músculo creen que necesita estimularse más? De todos los que les mencioné. ¿Cuál? El piriforme y mayor. Vean, tiene desbordamiento del músculo piriforme, ¿ya lo vieron? Esto lo que necesito es hacer esto, para que me empiece a perfeccionar. Vean cómo aquí la grasa condensada empieza a hacer un bache. ¿Se alcanza a ver por la sombra? Y todo el mundo diría, ay, hay que ponerle enzimas ahí, hay que quitarle esta grasita. Yo lo utilizaría para hacer esto y mejorar y perfilar el glúteo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenemos? Vean cómo tiene caída la parte inferior interna del glúteo. Por lo tanto, lo que yo necesito hacer es esto, a empezar un lift. ¿Eso quién me lo va a dar de manera indirecta? ¿Qué músculos son estos? ¿Cuáles? Los isquiotibiales están para acá adentro y son un poquito más profundos, no superficiales. Estos. ¿Cuáles son? Tenemos un vasto lateral y tenemos ¿qué? Bíceps femoral. ¿Cuáles? Bíceps femoral. Los bíceps femorales, exacto, esos son más superficiales. Ahí son los primeros que debemos de estimular, ¿sale? Entonces, vamos a partir nuestro glúteo en 4 áreas. Como si fuéramos a inyectar. Bueno, pinta por el aceite que se utiliza. Imaginen que aquí vamos a utilizar su dermografismo. Y bueno, tenemos cuatro áreas. 2 superiores y 2 inferiores. 2 internas y 2 externas. Del centro vamos a partir en 2 líneas. Hacia lo que es el ángulo superior interno y de manera lateral. Y en el cuadrante inferior vamos a ir al ángulo inferior interno y de manera ¿qué? Anterior, porque por eso lo que estamos haciendo es proyectar. ¿Ok? Después vamos a hacer la siguiente hacia el ángulo inferior externo y de manera lateral, y del ángulo inferior o superior, perdón, externo y de manera ascendente. Todo esto va a ser en retroinyección. Y lo que vamos a utilizar, yo lo que siempre utilizo, es una aguja 27G para hacer esta técnica que se llama butterfly. Es una aguja 27G por 40 milímetros o por 50 o por 60, dependiendo la longitud del tejido del paciente. Esto es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si se van a dar cuenta, dentro de esta técnica butterfly no va a existir más que un solo piquete y el paciente sufre. Yo lo que siempre he hecho aplicando rellenos, aplicando hilos, lo que siempre busco es que realmente no haya tanta lesión. Al haber el mínimo lesión vamos a generar menos proceso inflamatorio. Por lo tanto, vamos a disminuir el proceso inflamatorio y vamos a quitar lo que es el trasudado, ¿sale? Nuestra presentación de glúteo viene en viales de 10 mililitros. En glúteos como los de ella, ¿cuánto creen que mira? Y si quieren ahorita lo medimos, pero esto lo van adquiriendo con la práctica. En centímetros cuadrados, ¿cuánto creen que sean? No, ha de medir como unos 25 centímetros cuadrados, o sea, todo el área. Entonces 5 mililitros, vienen presentaciones de 10 mililitros, 5 mililitros nos va a alcanzar perfectamente para todo un glúteo. Vamos a depositar para descargar, por favor.
Vamos a depositar punto 5, punto 5, punto 5, vectorizando siempre hacia el centro. Y algo muy interesante, porque hacia el centro. ¿En qué técnica, en qué pacientes se utiliza esta técnica? En los pacientes que necesiten, aparte de refinamiento, proyección. Eso es diferente, doctor. El levantamiento es reposicionar el tejido hacia arriba. Eso es levantamiento. Proyección es darle ese... no redondez, más bien es sacar, es decir, sacar el tejido, que se vea más posterior, si lo vemos desde nuestra espalda. Aquí lo vamos a ver, digamos, un poquito anterior, porque lo que vamos a buscar es que se ensanche en la parte central del glúteo. Porque a pesar de que tiene buena forma, tiene sus detalles, que hay que reafirmar esto, y cuando empecemos la aplicación, van a ver que se va a ver inmediatamente cómo se empieza a levantar perdóname, a diferencia del otro glúteo. De hecho, si le quieren tomar de esta parte acá una fotito, van a ver que realmente se va a ver un cambio de manera inmediata. ¿Alguien quiere pasar a tomar foto? Bueno, me regalo otra. Esta es una jeringa de 2.5, yo utilizo, digo, de 3. Yo utilizo jeringas de 3. Importante pregunta, ¿este tipo de producto se aspira o no se aspira? Sí, no, ¿y por qué? Yo siempre hago pinch de Godet. Esto es para disminuir el proceso inflamatorio. Vean cómo hay un cambio de la coloración. Primero está su coloración normal, se empieza a poner rojito porque hay una sobrecarga de sangre, y después se empieza a poner más pálido. Lo que yo hago es a 45 grados, ahí ya sintió. Cuando salta el músculo es porque ya estamos intramuscular. Vean hasta dónde yo estoy dirigiendo lo que es la cánula o la aguja. Lo ponemos en retroinyección, después de manera lateral, sin profundizar. Vean como yo empujo la aguja y casi no se ve, porque estoy de manera profunda. Acuérdense que tenemos grasa en el glúteo. ¿Qué pasa si este tipo de productos lo depositamos en glúteo? Digo, en grasa. Nada. Pero de verdad, nada. Ni resultado. La grasa es un tejido que absorbe agua. Entonces las peptonas dentro del tejido adiposo, lo único que va a hacer es generar más adipocitos. Esos adipocitos no es grasa adecuada, y entonces no va a subir para nada el glúteo. Vean cómo con un solo piquetito estamos trabajando mucho. Estamos trabajando todo el área. Ahorita la tuve que sacar porque no es una jeringa de 5, tenemos de 3. Una pregunta, doctor, pero aquí, ¿qué tipo de péptido le está poniendo? Porque Utilizamos 3 tipos de péptido o de peptones: factores de crecimiento estimulantes de fibroblasto, factores estimulantes de crecimiento endotelial y factores de crecimiento estimulantes de músculo estriado. Ojo, no es lo que venden de, ay, es que te vendo los liofilizados de hígado, o te vendo los liofilizados. Eso no es. Estos son peptones, un grupo, una secuencia específica de aminoácidos que va a formar un factor de crecimiento. No es un liofilizado proteico. Eso es importante recalcar. ¿Sale? Si tuviéramos que utilizar los piquetitos, trato de entrar en la misma zona. Todo el mundo después de la aplicación me dicen, ay, es que realmente ya lo tenían preparado. No sé si se va viendo el cambio inmediato. Ahora, este es un siguiente paso. Metemos la mitad de la canulita y empiezo a depositar el resto del producto. Aquí lo voy a dejar un poquito. Vean cómo se empieza a levantar esta zona de acá. Vean cómo se empieza a proyectar el glúteo.
De hecho, ahorita terminando todo el taller, me gustaría que le preguntaran a la paciente qué se siente, porque realmente se siente cómo empieza a crecer el tejido y no se siente como un proceso inflamatorio, se siente como si hubieras hecho ejercicio. Algo que quiero hacer, y por eso dejé un poquito, vean, vamos a aplicar en esta zona un poquito lateralizada, donde todavía tenemos esta conjunción. ¿Sí se nos va a ver? Vean cómo empezó a cambiar esta zona, vean cómo la proyección de acá empieza a subir. ¿Sí se nota? ¿Sí o no? Díganme. Sí. ¿O están tan asombrados que los dejé con la boca abierta? Vean, ¿qué hacemos en esta zona? ¿Alguien me dice qué se puede hacer? Y yo les digo si es verdad o no. Todo el mundo me diría, hay que inyectarla de manera localizada. ¿Se hace o no se hace? Para levantar. Sí, no y por qué. Quien me lo conteste, le regalo algo. Es más, comprometo al laboratorio que le regale una caja. Sí, no y por qué. No sé si recuerdan, nosotros en la universidad, bueno, los que somos médicos, llevamos una clase que se llama bioquímica. Y dentro de la bioquímica vimos biofísica. Y les comento esto porque yo estudié la maestría en ciencias biomédicas, tengo un doctorado en ciencias biomédicas, soy muy químico, soy muy molecular. Si yo lo pongo de la manera localizada, sí me va a hacer una contracción muscular, pero me la va a hacer muy temporal. ¿Qué necesito yo? Jugar con la física, jugar con los antagónicos. Por eso siempre les decía que hay que trabajar los músculos antagónicos. Si yo quisiera levantar esta zona, perdóname, lo que voy a hacer es una inyección, no en la zona, sino en la zona opuesta, para que esta zona se empiece a contraer, me empieza a generar o ayudar a la contracción del tejido central, que yo lo que quiero es que proyecte un poquito más, y vean cómo empieza a levantar, ¿no? Vean cómo esta zona, este chipotito que tenía aquí de grasita localizada, se empieza a disminuir. Importante para hacer un diagnóstico, porque hay que recordar que nosotros somos médicos. Tocamos la piel. ¿Cómo se siente la PF? No siempre. Y se confunde con otro diagnóstico muy frecuente, que se llama lipomatosis. Se sienten bolitas, grumitos. La lipomatosis sí se siente dura. La PF no se siente dura. Si yo le paso mis dedos por aquí, voy a sentir granulitos de grasa blanditos. ¿Sale? Fases 1 y 2 se sienten así. Fases 3 y 4 empezamos a ver bordecitos. Fases 4, de plano ya se ve el bacherío ahí horrible. ¿Sale? Ella no tiene PF, ella tiene grasa normal, acumulada, condensación, grasa. ¿Cómo se llama eso médicamente? Ojo, importante, siempre que pongan o que vayan a hacer esto, ¿cómo le pondrían de diagnóstico en sus consentimientos informados? Porque esto debe llevar un consentimiento informado. Y ahorita les platico por qué. Vamos trabajando el siguiente grupo. ¿Cómo debe de ser nuestro consentimiento informado? Doctores. ¿Cómo? No. En principio, nuestra paciente tiene una lipodistrofia adipositaria, cúmulos de grasa por todos lados, porque ella no tiene PF, no tiene paniculopatía de hematofibrosclerótica, tiene una lipodistrofia adipositaria localizada. ¿En dónde? Y no me vayan a decir que cadera. ¿Cómo se llama esta zona? Eso es importante, doctores. Eso les puede salvar de muchas demandas. Eventos secundarios con peptonas. Los más frecuentes: dolor, ardor, edema, equimosis, hipersensibilidad. ¿Puede generar necrosis? ¿Por qué? Si me lo dice el doctor, le regalo algo. Porque hay No. puede ver ahí, ¿no? La comprensión.
Acuérdense que les dije que trae preproteína de factor de crecimiento endotelial. ¿Qué hace? Vasoconstricción. Ojo. Si nuestro paciente es muy delgadito o muy delgadita, puede generar necrosis. Entonces las cantidades van variando, ¿vale? Entonces eso les puede salvar de muchas demandas. Aparte del moretón, edema, eritema, prurito, ¿qué otros efectos secundarios creen que pueda llegar a pasar con esto? No estamos inyectando nada que pueda ser hemólico. ¿Qué más puede llegar a pasar? Infecciones. ¿Cuál es la principal causa de infección en glúteo? Doctor, ¿estás ganando algo? Por poner atención. ¿Cuál es la principal infección? No. Doctores, no sean tan complicados, lo más simple, celulitis, estreptococo o estafilococo, cualquiera de esas dos. Y cuando lo utilizamos en abdomen en hombres, porque ya vi una furunculosis, ¿sale? Cuando lo utilizamos en brazo, porque generalmente las mujeres se quieren quitar esta parte, foliculitis, por el vello. Acuérdense que las mujeres se rasuran mucho, las que no están depiladas, ¿sale? Se puede utilizar en la zona interna de los músculos también, y que les da foliculitis. Este masaje que está dando Rebe, si se dan cuenta, lo que nos ayuda a formar es esa zona, a drenar toda esa zona. Vean cómo, a diferencia del otro glúteo, empieza a disminuir un poquito el tamaño. Vean cómo lo que es la línea interglútea empieza a cambiar. Entonces, esto es una parte efectiva de nuestro tratamiento. Doctor, por este procedimiento, ¿cuánto cobra? Ay, la pregunta de los 10 millones de pesos. Y te voy a cobrar por contestártela. ¿Por qué? ¿Cuánto cobrarían ustedes? Es que no sabemos cuánto cuesta el viaje. ¿Cuánto cobran? No es necesario saber cuánto cuesta un viaje. ¿Por qué? La fórmula administrativa dice: a tu total de gastos fijos y a tu total de gastos indirectos, súmale el 60% y luego el 5% de la comisión que le vas a dar a tu vendedor, a tu cosmética, a tu representante, más el 5% de tu comisión bancaria y todo esto. Es un chorro. Yo, la verdad, lo que cobro es por lo que sé y por lo que me ha costado saber. ¿Cuánto tiempo le invierten estar aquí? Uno. ¿Cuánto tiempo le van a invertir, que espero que sea mucho, posterior a este congreso, a investigar qué son peptonas y cuántos artículos hay y de dónde se habla todo esto, para poderlo implementar? Porque esto es ciencia. ¿Cuánto tiempo les llevó ser médicos o tener la profesión que tengan? En base a eso, sumen todo eso y sumen el 100%. Siempre tienen que ganar el doble de lo que han invertido, no nada más en dinero. Yo, 4 sesiones, Juan Herrera de Ciudad de México, 4 sesiones les doy en 24,000 pesos. 4 sesiones. Y cuando un paciente me dice, y eso es verdad, no sé si cuando quieran ir a rotar a la clínica pueden ir, pacientes que me dicen, ay doctor, es que está muy caro, es que la clínica de enfrente me lo da en 10,000 pesos. Vete a la clínica de enfrente. No, de verdad, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Por qué este doctor no me quiere entender? ¿Qué tan exclusivo es? ¿O por qué? Y los resultados los están viendo ustedes. Literal, es inmediato. ¿Qué otro grupo de peptonas habían visto que fuera inmediato? Los que hayan puesto, los que hayan entrado a talleres o a pláticas. Que sea de inmediato, que los están viendo aquí en vivo y que vean la aplicación y que el crecimiento sea inmediato. ¿Y tienen que hacer ejercicio, doctor? Sí, pero ¿por qué? Es mantenimiento. Si no quieres hacer ejercicio, no te preocupes. Vente todos los días y Rebe te va a dar tu masaje. Vente todos los días y tengo los EMS. Te vendo 20 sesiones de EMS. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son pacientes que no van a tener una disciplina.
Realmente eso es la realidad de estos pacientes, es que no van a tener disciplina. Hay que saber mucho también sobre la psicología del paciente. Yo hice una maestría en terapia familiar y entonces empiezas a descubrir cómo tratar a tu paciente según las necesidades o las carencias que tengan emocionales. ¿Y estas sesiones, doctor, las da cada cuánto tiempo? Interesante. ¿Cada cuánto se aplica un tratamiento de estimulación en general? Para que, cada 20. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Javier, ¿por qué? Te están ganando, doctor. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué cada semana? Para estimular. Las guías teóricas, y si nos vamos por la fisiopatología y la fisiología y la bioquímica, tendrían que ser cada 7 días, porque acuérdense que la renovación celular es cada 21 a 28 días, con ciclos de 7. Es decir, la célula sale de su fase G0 a la fase 1 los primeros 7 días, del día 8 al día 14, va de su fase G1 a su fase G2 y así sucesivamente hasta llegar a la fase S, y posterior a la fase S empieza a hacer la síntesis o a especializarse. Eso es lo que dicen las guías. Bioquímicamente les puedo decir que el metabolismo de cualquier célula dura de 36 a 48 horas. ¿Con qué se quedan? El procedimiento yo lo recomiendo 2 veces por semana. Porque yo les dije que este grupo de sustancias, de peptonas, actúan a nivel metabólico, no celular. Metabólico. Entonces, si les digo que los procesos metabólicos tardan entre 36 y 48 horas, hoy aplico, espero 48 horas y puedo volver a reaplicar para volver a estimular a mi célula. ¿Qué pasa cuando estoy aplicando constantemente? Genero memoria celular. Aunque no lo crean, los núcleos celulares tienen algo que se llaman nRNA, y ese RNA genera memoria. Es una secuencia aminoácida. Entonces estoy generando una memoria celular. ¿Qué les recomiendo yo? Cada 48 horas pueden reaplicar. A veces el paciente no lo puede pagar, de lo que es la verdad. Entonces le digo, más de 4 sesiones, te las voy a aplicar 2 veces por semana, a los 15 días reevaluamos. Si el paciente ya no tiene para pagar otras 4 sesiones, le digo, vamos a esperarnos un mes, cómprate tus sesiones de TENS o vente con Rebe y que te den tus mensajitos, que salen no en 24,000 pesos, pero 112,500, y es la mitad, y entonces vamos viendo, ¿no? Y ahí son 10 sesiones, se va a esperar aproximadamente entre 2 y 3 semanas, entre 2 y 3 meses, y volvemos a replicar peptones. Lo ideal son 8 sesiones seguidas, para que el mantenimiento sean 2 sesiones al mes. Mantenimiento. Y eso augurando que el paciente no haga ejercicio, porque si hace ejercicio, es mucho mejor. Pero ejercicio real y constante, mínimo 5 días a la semana, ¿sale? Doctor, estas personas, ¿cuántos aminoácidos están constituidos? Me está examinando. Cada peptona tiene un grupo específico. Si nos vamos a la cuestión molecular del factor de crecimiento endotelial, es arginina, guanina, lisina y tiamina. Esa secuencia. ¿Cuántas veces se repite esa secuencia? De 25 a 35,000 veces para formar una peptona. Eso te va a generar un peso molecular alrededor de 300 kilodaltones. ¿Sale? Entonces, si quieren algo más específico, les puedo compartir algún artículo. Tengo varios artículos que se los traigo, si tienen una memoria se los paso, donde habla de qué aminoácidos contiene cada grupo. De verdad, y no sé si alguien me conocía antes de todo esto, yo era muy escéptico de las peptonas. De hecho, yo hablaba mal de las peptonas, de verdad. Yo decía, es que no tienen un sustento científico. Y real, no lo hay. ¿Pero por qué no lo hay? Porque realmente estudiar un aminoácido es carísimo. Hacer esto, un liofilizado proteico, es carísimo. Y esto que no es un liofilizado proteico, sino que es una peptona, una secuencia muy específica, es carísimo. ¿Qué hacen otros laboratorios que generan, por ejemplo, el liofilizado proteico de hígado?
agarran el hígado, estimulan a la célula y generalmente sacan algo que se llama hepatina. ¿Alguien sabe qué es la hepatina? Sí, pero ¿qué es la hepatina? Es una proteína que genera ¿qué? No. Estimula al metabolismo hepático. Convierte las grasas, el colesterol, no es una enzima, estimula el metabolismo. Convierte el colesterol en ácidos grasos libres por el ciclo de las pentosas. Eso es lo que hace la hepatina. Por eso empieza a mejorar la funcionalidad del hígado. Entonces es carísimo. Ahora vamos a utilizar algo que se llama técnica Wishkas. La técnica Wishkas es aplicar cada 3 centímetros, yo no pinto ninguno, cada 3 centímetros de diámetro, voy a utilizar otra vez su dermografismo, un puntito. ¿Por qué cada 3? Perdóname, te juro que no te va a quedar mal. ¿Por qué cada 3 centímetros? A esto se le llama potencial de dispersión. Vean dónde está mi punto y ahí lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque a veces no pueden conseguir las agujas 27G por 50, por 70, por 30, por 40. Y lo más frecuente y lo que estamos acostumbrados a hacer es aplicar con 30 por media. O a veces hasta con 30 por 4, las que se ven muy nice, ¿no? Para la mesoterapia y todo esto. Entonces, cada 3, hay una ley que se llama ley de Laplace, les recomiendo que la busquen porque también la estudiamos mucho en la universidad, que se llama, la ley de Laplace habla de la dispersión de los líquidos. Un líquido va a ser dispersado dependiendo de su concentración. La concentración de este grupo de peptonas está a 300 kilodaltons. Por lo tanto, su dispersión va a ser de 3 centímetros. ¿Sale? Tan simple como eso. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar de manera tópica, y si se dan cuenta yo lo voy a aplicar a 60 grados y haciendo el pinch de Godet precisamente para generar oclusión capilar. Aplicamos y depositamos. Medio cc. Aplicamos. Es un poco más doloroso, pero lo que estamos haciendo es generar una estimulación. Me fui en línea, lo que estamos buscando igual es proyectar. ¿Sale? Si aquí tengo mi punto, vean, dejamos los 3 centímetros y nos vamos hacia abajo. El pellizcar a nuestro paciente también genera menos dolor. ¿Alguien sabe por qué? Y quien me lo diga, le regalamos algo. Por la puerta del dolor. Por distracción. ¿Pero por qué? No es distracción. O sea, es algo científico. Pero sí se distrae a la persona. También. ¿Por qué? No, acuérdense que tenemos algo que se llaman células dendríticas. ¿Qué son las células dendríticas? Presentadoras de antígenos. ¿Perdón? Son células transmisoras de impulsos. Cuando yo hago esto, estoy generando una hipoxia transitoria. ¿Qué está pasando con esta célula dendrítica? Pues no puede transmitir un impulso, no está generando dolor. ¿Dónde vamos a conocer más estas células dendríticas? En todos los corpúsculos. ¿Cuál es el que transmite el dolor? Tenemos Pacini, Meissner, Ruffini. ¿Quién dijo Ruffini? Están ganando doctores. Y qué curioso, en otros congresos las mujeres contestan más que los hombres y hoy me están ganando los hombres que las mujeres. Entonces, estamos haciendo una hipoxia, vean cómo llevamos apenas 2 líneas y vean cómo empieza a subir el glúteo. Inmediatamente. Podemos hacer una repetición.
Vean cómo de todas maneras aún falta para llegar a este efecto, pero empieza a subir más el glúteo. ¿Por qué me gusta más la otra técnica precisamente en este tipo de pacientes? Porque es un solo piquete y va a ser distribuido y no generamos tanto edema. ¿Por qué no me gusta generar edema? Precisamente por, uno, genera falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Que se da un volumen de verdad. Exactamente, lo que les ha de haber pasado con algunos rellenos. Doctor, es que me puse el relleno y ahora ya no se ve tanto. Falso positivo, pues que es de inflamación, y a todos nos pasa. Línea subglútea. Aquí es importante siempre hacer un buen pinch porque de manera personal les puedo decir que duele muchísimo. Yo lloro en esta parte. ¿Dónde está? Mucho. Vean cómo empieza a subir. Vean cómo está perfilando la parte lateral. Y que el protocolo dice que hay que tratar de primero las lipodistrofias adipositarias. ¿Cuáles le trataría? No las del glúteo directamente, sino las de la pierna. Vean, tiene unas pequeñas telangiectasias en esta zona. Esto es, no porque tenga mala circulación, sino es por cúmulo de grasa. Las telangiectasias también se dan por cúmulo de grasa. Lo que hay es una compresión vascular o capilar. ¿Y qué hacen los capilares? Buscar por dónde empezar a salir, ¿sale? Y aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos del otro lado para mejorar lo que es el perfilamiento de la parte lateral. De las técnicas que han visto, ¿cuál les gusta más? ¿O con cuál se quedarían? ¿Quién preguntó eso? ¿Cómo te llamas, doctor? El doctor Emanuel quiere saber cuál es la mejor. ¿Cuál es la mejor, doctores? Depende del glúteo. No. La mejor es cuando hagamos el diagnóstico. Acuérdense que les dije, Wishcast es para pacientes que tienen grande extensión, pacientes un poquito más obesos, cuando hay mucho glúteo. Butterfly es una técnica que está destinada para pacientes delgaditos, no flacos, delgaditos, ¿sale? Esa es la mejor técnica cuando hacemos un diagnóstico. Ya. Antes de, tenemos que aplicar también nuestro colágeno. Este colágeno que yo utilizo es un colágeno también de la marca Shekpom, es colágeno hidrolizado. Viene en una cajita con 3 ampolitas y viene así. Es muy fácil de aplicar. De hecho, vean cómo lo aplica Rebe. Y si ustedes lo huelen, realmente huele el colágeno. ¿Cómo huele el colágeno y por qué huele así? ¿Cómo? Un aroma fétido, un aroma. Huele a podrido. ¿Alguien sabe por qué? Porque así huelen las proteínas. El colágeno que no huele a podrido no es colágeno. Acuérdense que el colágeno es una proteína. Pregunta, ¿qué colágeno le estamos poniendo a la paciente? ¿Cuántos tipos de colágeno conocen? 1, 2, 3. Existen 39 tipos. ¿Qué colágeno creen que le estamos poniendo a nuestro paciente? Hidrolizado y natural. Algo muy importante, vean cómo Rebe está dando un masaje ascendente y yo le llamo posterior porque lo que estamos realmente haciendo es proyectar hacia la forma posterior, pero es anterior, es súper ascendente. Vean cómo este glúteo mejora más que con la técnica Wishcast en esta paciente. Acuérdense que les dije, Wishcast es mejor para pacientes que tienen grandes volúmenes, ¿sale? Pero vean cómo Butterfly, ¿cómo se siente el glúteo? ¿Qué sientes? No siento nada. Eso es bueno porque por lo menos tengo buena mano. Es que ella se hace ejercicio. Entonces ya está acostumbrada al dolor. Pero vean cómo el glúteo empieza a subir más.
Vean cómo esta zona apenas empieza a subir. Hay un retraso, ¿por qué? Por la cantidad de depósito que se hace. ¿Se puede utilizar ambas técnicas en ella? Sí, lo más indicado es hacer butterfly. ¿Qué otra técnica está descrita? Hay otra técnica que se llama vectorizada. Hay otra técnica que se llama vectorizada ascendente. ¿Cómo es eso? Entrar de la línea subglútea, que es esta zona de aquí, poner pequeños depósitos y aplicar de manera retrógrada. Y alguien me diría, pero yo lo que quiero es ascender, entonces tendré que hacerlo del polo superior, pero no. Lo que necesitamos hacer es un mayor depósito en la zona superior. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es un movimiento antagónico. Estoy generando tensión en esta zona para que me haga esto. ¿Sale? Eso se llama vectorizada anterior y así la pueden buscar. Técnica de aplicación de productos en glúteo, vectorizada anterior. Técnica Wishkas, que se escribe W-R-I-S, S-K-S-H, S-K-A-S-H, Wishkas. La pueden buscar. Butterfly, esa es muy famosa en Europa. Técnica Butterfly, de hecho hay técnica Butterfly para todo. Técnica Butterfly para nariz, para rinomodelación con hilos, hay técnica Butterfly para abdomen. ¿Cómo lo haríamos en abdomen? ¿Quién quiere decirme cómo lo haríamos en abdomen? Doctor, una pregunta, peptonas tópicas no manejan. Doctora, te haría una pregunta. Es que yo no soy doctora, soy cosmiatra y yo tengo 4 años usando las peptonas con diatermia capacitiva, por eso le preguntaba. Te voy a decir una cosa, y quiero que los doctores aquí me contesten. ¿Cuántos productos tópicos conocen que funcionan? Pues yo tengo 25 años con una escuela de cosmetología, una spa, y tengo clientes de más de 25 años que si yo se las presento... ¿Con qué las aplicas, doctor? Yo manejo la diatermia capacitiva. ¿Qué creen que está funcionando? Y el drenaje linfático. Y lo que te está funcionando no es lo tópico, es tu aparatología. Lamento decepcionarte. Para que realmente una molécula pueda pasar el estrato granuloso, tiene que medir menos de 100 kilodaltons. Tiene que ser una nanomolécula. Y te lo digo porque yo estudié un dispositivo que se llama Cicabel, que tiene esas nanomoléculas. Lo que te está funcionando es tu diatermia capacitiva. ¿Qué es la diatermia capacitiva? Es una radiofrecuencia monopolar que emite ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas, a diferencia de todas las radiofrecuencias normales, no tiene un flujo de salida. Entonces se llama capacitiva porque se retiene la energía dentro del tejido. Eso es lo que te está funcionando, no como tal las peptonas. Una peptona, por más pequeña que sea, tiene que medir menos de 300 kilodaltons. Si es más pequeña, ya no se llama peptona. Ya es una secuencia aminoácidica. Bueno, no le voy a contestar. No, está bien, doctor. ¿Cómo lo haríamos en abdomen? ¿Qué sugiere? Ella está delgadita. De hecho, nada más necesitaría tonificar. Butterfly. Y yo me voy más por lo que dice el doctor. Como ella está delgadita, haría un abanico. Ya se ganó el premio. Vamos a ver, y lo que quiero que vean es que como ella está delgadita, vean cómo tiene bien formados sus músculos, pero aún así tiene un poquito de adiposidades localizadas. Estas adiposidades las vamos a primero disminuir con algo que se llama liposeno. Y en la misma sesión pueden poner las peptones. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque son dos sustancias totalmente diferentes y no se están ni diluyendo ni mezclando. ¿Sale? Más bien ni antagonizando. Tampoco es que hagan sinergia. Eso es importantísimo. Doctor, ¿y el licocel qué contiene? O sea, ¿cuál es el principio? Fosfatidilcolina, carnitina, contiene vesícula verminalis, desoxicolato sódico y T3, triiodotirolina. Eso es lo que contiene. ¿Alguna otra duda, pregunta?
dermotensil, que es una proteína de origen vegetal, similar a la elastina, que lo que ayuda es a tensar o a generar firmeza en el tejido cutáneo. Vean, ya se me rompió el guante. A la altura del ombligo, y yo siempre empiezo de afuera hacia adelante, siempre que aplico un hipolítico, sea el hipolítico que sea. 33, 18, 11, 47, Y ahorita se me pasó de ser pesado. ¿Qué hago? Me mandó Un WhatsApp. abanico. Y ya le mandé el video. Son Yo 2.5 soy cc. opositor, soy de la empresa. Vean cómo saco casi toda la aguja. Y de ahí todo. empiezo a sacar, depositando lo Alejandrina mismo. Piña. A ver. Alejandrina Piña. Si al paciente le Yo empieza le a mando el ver, video. no está en el tejido adiposo. ¿En dónde están? En músculo. Tampoco están en piel. En piel duele, no arde. En piel les van a decir los pacientes, ay, me está doliendo. En músculo les van a decir, ay, me está ardiendo. ¿Sale? Entonces, podemos empezar a aplicar. Esta es una técnica, a mí me gusta mucho, con 2 centímetros. Vean todo el área que abarcamos, realmente es mucho, muy grande. Les recomiendo, les da a veces mucho miedo aplicar con agujas largas. ¿Por qué? Porque por el riesgo de generar un piquete vascular. Pero realmente este tipo de productos no les va a generar ni una necrosis ni nada de eso. ¿Cómo se trata un moretón? ¿Y qué diferencia hay entre un moretón y un hematoma? ¿Cuál? Bueno, esa es una de las técnicas. Si vamos a localizar que le dimos un vasito sanguíneo, hacemos digitopresión o presión como tal y evitamos el proceso inflamatorio. Pero ¿qué diferencia hay entre un moretón y un hematoma? Perdón, entre una equimosis y un hematoma. Porque son dos conceptos totalmente diferentes. Volumen. ¿Cuál es el que tiene más volumen? ¿Y quién lo dijo? Hematoma. Al revés. La equimosis se llama equimosis porque genera edema. El hematoma solamente es el conjunto, cuando se agrupa la hemosiderina, que es la sustancia que genera esa coloración violácea. ¿Sale? Pero vean, si estamos realmente en el tejido graso, no vamos a generar nada ni de ardor, ni de molestia, ni de nada. Vean cómo en la zona inferior empieza a disminuir. La grasita ya nada más empieza concentrada aquí. ¿Por qué creen que es una acción un poquito más rápida que una enzima? Esto es importante saber. ¿Es más rápido? No. Las dos vienen diluidas en solución fisiológica. El tipo de moléculas. Las enzimas entran a un proceso catabólico. Deben de hacer esto para terminar o hacer un efecto o una acción. ¿Cuánto tarda esto que les dije? 36 a 48 horas. ¿Qué es la carnitina? ¿Alguien entró a la plática? ¿Qué es la carnitina? Es una hormona. Entonces es una hormona estimulante nuclear. Por eso se actúa más rápido. ¿Qué es la triiodotironina? Otra hormona metabolizadora. Acelera el metabolismo celular. ¿Qué es el desoxicolato sódico? ¿Qué dice? Imagínense. Ahora sí, ya sí. Entonces, se empieza a sentir, y ahorita que se levante y que empieza a hacer, ¿qué es recomendable también posterior a la aplicación? Yo después de la que les hago la aplicación en cualquier músculo, cuando es glúteo, les hago hacer sentadillas. ¿Para qué? Para que se distribuya el producto. No me cayó bien. Para que se distribuya el producto. Pero vieron qué sencillo es aplicarlo, pierdan el miedo. Más bien aquí yo lo que les recomiendo es, hoy me di cuenta
que hubo muchos médicos que hablaron de perfilamiento glúteo o de perfeccionamiento glúteo. Cada uno con diferentes técnicas, con diferentes sustancias. Mi recomendación, aprendan de todos y quédense con lo que les acomoda a ustedes. 1. 2. De lo que más les interese, lean, investiguen. Y no investiguen en libros. La verdad es que los libros son para gente que quiere empezar a formarse. Por eso llevamos libros en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Nosotros ya somos científicos y entonces hay que leer de qué? Artículos. Páginas que les recomiendo, PubMed. La cuenta sale súper barata. Está en $100 anuales. Y pueden descargar los artículos que quieran. Y si no quieren pagar, hay una que se llama SHI/CB, que es una página rusa que con el DOI o en el SOI peguen esa clavecita que viene en todos los artículos y se los descarga gratis. Entonces lean de artículos. ¿Cuáles son los artículos que les recomiendo? No más de 3 años. Las teorías dicen que deben de ser 5, yo les recomiendo no más de 3. La medicina va cambiando e innovando muchísimo. Estoy seguro que ustedes no sabían que esto de picar en el centro y sacar se llama butterfly. Y se llama butterfly no nada más porque genera las alas en mariposa, sino por la red de distribución que hace del producto. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. ¿La aguja de qué medida es la aguja? 27G por 40 milímetros. Y también utilicé 30G por media. Dependiendo de la técnica. Pues la que más te acomode. Nunca les recomiendo utilizar agujas 25G porque son de un calibre muy amplio y entonces hay depósito indiscriminado, que quiere decir que se sale de más. Es como con la toxina botulínica. 17 por 1,5 puede ser. Sí, también. El calibre debe de ser 27, 30 o 32, cualquiera de esos. De ahí la medida o la prolongación puede ser la que ustedes se acomoden. De hecho, ustedes que les vienen muchos productos americanos, porque yo las agujas de 27G, porque son agujas, son con bisel, son agujas. Yo las consigo en eBay. En Ciudad de México no hay. No las compro en eBay. Ni con otro distribuidor. Pero ustedes les pueden llegar a eBay. Los productos que esta marca son RBK. Checkpoint, pero son gringos, rusos. Mexicanos 100%, Lipocel y Gluteor, y Checkpoint es una marca española, específicamente catalana. El laboratorio está en Veracruz, el laboratorio es Células y Fórmulas. Están diseñados por un científico mexicano que se llama Erixma Fernández. ¿Ustedes tienen su staff? Sí, tenemos stand y el speaker más bajo. Muy bien. Y más largo. La participación, muchas gracias.